Por los tiempos del bloque del Frente para la Victoria PJ tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, presidente. La verdad que en una sesión de estas características uno tiene que elegir el lugar en donde pararse. Y lo digo con humildad, ¿no? Pero me han escuchado los diputados decir que en esta etapa recuerdo mucho a Néstor Kirchner cuando hablaba de ser poseedor de una verdad relativa. Y hoy siento que es más o menos lo mismo. Cada uno de los bloques han elegido un lugar donde pararse en este debate. Yo voy a elegir un lugar también. Y el lugar va a ser tratar de no naturalizar o de no ser cómplice de la naturalización de las cosas que están mal hechas y que son horribles para la República y para las instituciones. El mega DNU que hoy estamos tratando indirectamente a partir de 3 leyes fue ofensivo para el Congreso y fue abusivo para la calidad de las instituciones, de la democracia y de la República. ¿Cómo alguien puede imaginar que es de urgencia un decreto que modificó 40 y pico de leyes, derogó 19, 192 artículos en 22 capítulos? ¿Cómo alguien puede imaginar que eso fue una cuestión que se decidió de un día para el otro y que convocaron rápidamente a los ministros a firmar apuradamente ese decreto de necesidad de urgencia? Los mismos ministros que participaron en la elaboración del decreto de necesidad de urgencia dijeron y nos dijeron, o hicieron trascender, que había sido una iniciativa que venían trabajando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, el decreto en sí mismo, señor presidente, es un mecanismo absolutamente abusivo para el Congreso, para el Parlamento, para nosotros como congresistas, como parlamentarios. Sumado a eso, el presidente en el mes de febrero decidió no convocar a sesiones extraordinarias. Es decir, el gobierno hace un decreto de 192 artículos, decreto de necesidad de urgencia, y en el medio del receso, en el mes de enero, cuando el presidente del Poder Ejecutivo tenía la posibilidad de habilitar el debate parlamentario, obvia esa posibilidad. La tranca, no la utiliza. El jefe de gabinete en una conferencia de prensa anunció después de la primera reunión de gabinete del año que no iba a hacer uso de esa facultad que le da la Constitución Nacional de poder convocar a sesiones extraordinarias durante el mes de febrero. Y terminado febrero, nos enteramos que los diputados del oficialismo iban a tratar de evitar el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia en el recinto, suplantándolo por una ley. Entonces, en menos de 48 horas, estamos acá, sentados, analizando una ley, analizando 3 leyes que tienen la misma cantidad de artículos sumada que el megadecreto de necesidad y urgencia. La verdad es que si usted me dice que una ley o 3 leyes que de 192 artículos pueden tener análisis exhaustivo, preciso, prudente, serio, en 3 días, en 2 días, parece un tiempo demasiado exiguo. Con irregularidades en el tratamiento parlamentario, como ya han dicho diputados preopinantes de nuestro bloque. Obviaron comisiones claramente que tenían incumbencia en las leyes. Por ejemplo, la Comisión de Agricultura y Ganadería en el tratamiento de la cuestión del SENASA. Pero también obviaron, creo que justicia, también obraron cultura, que podría haber intervenido en lo que significa la libre exportación de las obras de arte. Hicieron algo más.
que no sé si se nos pasó desapercibido, pero en la primera comunicación que nos habían mandado, a una de las leyes, la que incumbía y trataba la incumbencia de la Unidad de Información Financiera, le habían dado el giro a legislación penal. Y después lo borraron. Entonces, yo presumo que la Secretaría Parlamentaria había dicho, esta ley tenemos que mandarla a legislación penal. ¿Por qué lo borraron? Porque hubiese sido admitir que el decreto era claramente anticonstitucional. Porque los decretos de necesidad y urgencia están vedados para tratar cuestiones penales. Si tengo una ley que imita el decreto de necesidad y urgencia y le mando giro a penal, estoy admitiendo, el oficialismo estaba admitiendo, que la cuestión penal estaba dentro de la incumbencia del decreto de necesidad y urgencia, y eso está claramente prohibido por la Constitución Nacional. Y llegamos a esta sesión, señor presidente, en donde el mamarracho termina conformándose. El mamarracho parlamentario del cual el Congreso, esta Cámara de Diputados, termina siendo protagonista, se termina conformando. Estamos tratando las leyes sin haber ni siquiera tratado el decreto de necesidad y urgencia, los dictámenes de la Comisión Bicameral del decreto de necesidad y urgencia, y haber votado claramente el rechazo. O al menos haberlo tratado. Yo soy consciente de que con el rechazo del decreto de esta Cámara sobre el decreto de necesidad y urgencia, el decreto de necesidad y urgencia sigue vigente. Pero lo dije al principio de la sesión, que por lo menos nos hubiese permitido ordenar o hacer más prolijo este trámite parlamentario. No lo quisieron, entonces estamos hoy acá con el decreto vigente, tratando 3 leyes que insumen 192 artículos, que debatimos en 48 horas en comisión, y que la realidad indica que lo que estamos haciendo es, con las leyes, modificar algo que ya está modificado por el decreto. Porque el decreto de necesidad y urgencia modificó lo que ya estamos modificando por ley. Entonces, si alguien tiene rigurosidad jurídica, que muchos de los legisladores aquí presentes suelen ostentar de esa rigurosidad jurídica, diría que esto es una galimatía. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si no estamos modificando la ley, porque la ley ya está modificada. Mire, señor presidente, en un caso similar que hizo el presidente, que fue cuando designó por decreto, no por DNU, por decreto simple, 2 miembros, 2 jueces, 2 abogados para que integren la Corte Suprema de Justicia, por lo menos hasta antes que el Senado le dio el acuerdo, no habían jurado. Pero el decreto siguió vigente. Entonces, lo cierto, señor presidente, es que el escenario que se ha construido es un escenario que nosotros venimos a denunciar claramente. La verdad, señor presidente, que si querían encontrar una legitimación para que el gobierno siga gobernando por decreto, han encontrado un buen camino. Porque no hemos tenido, o al menos, no voy a decir esto, la convalidación de este mecanismo por la mayoría de la Cámara de Diputados le puede permitir al presidente hacer mañana otro decreto de otras características que van a utilizar el mismo mecanismo. Entonces la pregunta es, ¿institucionalizamos el gobierno por decreto de necesidad y urgencia? Si el presidente hizo un decreto de 192 artículos, ¿qué más puede superar a ese decreto? Si el presidente en el momento, o el gobierno, dejó trascender que cuando fracasó aquella primera intento de sesión de la reforma previsional, podía hacer aprobar la reforma previsional por decreto de necesidad y urgencia. Entonces,
La verdad que lo único que nosotros hoy tenemos para celebrar acá, señor presidente, es que esta haya sido una sesión ordinaria. Lo demás, no tenemos nada para celebrar. No tenemos nada para celebrar porque nos sentimos que estamos en presencia de un mecanismo que legitima las barbaridades jurídicas que está llevando adelante el presidente de la Nación con estos decretos de necesidad y urgencia. Es más, a esta altura de la cuestión, van a aprobar las leyes y no sabemos si vamos a derogar, esta Cámara va a derogar el decreto de necesidad y urgencia. Con un aditivo más, todos los decretos le ponen un artículo, algunos que derogan parcialmente, otros que derogan los decretos correspondientes, los artículos correspondientes al DNU. Y también ahí violan el tratamiento legislativo de los DNU. ¿Para qué integramos la Comisión Bicameral de DNU? ¿Para qué la integramos? Si el dictamen de mayoría dice que derogan los DNU, los diputados fueron y firmaron un proyecto que votaban afirmativamente y aceptaban el DNU, los diputados del oficialismo. Ahora decimos que derogamos. ¿Para qué fuimos a la Comisión Bicameral de DNU? Porque el tratamiento legislativo de los DNU prevé el rechazo o la aprobación. Que deroguen los DNU, el único que lo puede derogar es el Poder Ejecutivo. Porque entonces nos pasamos por encima también el tratamiento legislativo de las cosas que hacemos nosotros mismos. Entonces después venimos, como recién escuchaba, disculpe por la voz, presidente, como recién escuchaba, un diputado que decía que hay que prestigiar el Congreso y estaba preocupado por la cantidad de cuestiones de privilegio. Viejo, te están haciendo votar una ley que modifica algo que ya fue modificado por el DNU y vos estás preocupado por las cuestiones de privilegio. ¿Dónde está tu criterio para preocuparte por la institucionalidad? Te están haciendo votar algo que no está en la ley de tratamiento legislativo y vos estás preocupado por la cantidad de cuestiones de privilegio. Que me parece bien, que si la quieren reglamentar, que si la quieren acotar. Yo estoy absolutamente de acuerdo. También escuché decir que hay que poner al Congreso en sintonía con la gente. ¿Ustedes creen que tratando este DNU, la sociedad argentina cree que nosotros estamos preocupados por ello? ¿Ustedes creen que hay algún argentino que hoy se sienta y dice, che, qué bien, mirá los diputados, están trabajando por nosotros, se preocupan por nuestro trabajo, se preocupan por nuestro salario, se preocupan por las tarifas? Yo presenté un proyecto, nosotros, de congelamiento de tarifas. Podrá ser perfectible, podrá ser analizable. He dicho que me parece que a partir del 2019 las tarifas no deben aumentar más allá de lo que aumenta el coeficiente de variación salarial, que significa que las tarifas no aumenten más allá de lo que les aumentan los salarios a los argentinos. ¿Está mal eso? ¿No es pensar en los argentinos de esa manera? Yo pregunto una cosa, a las provincias argentinas, este decreto de necesidad y urgencia, ¿en qué las beneficia? ¿Dónde están los beneficios tangibles para las provincias, para los sectores? La sensación que tengo, que detrás de la palabra desburocratizar está la palabra relajemos controles. En el fondo, eso no está mal, es una parte de la ideología. Nosotros no creemos en un Estado débil, en un Estado ausente, en un Estado bobo. Creemos en un Estado que participe, en un Estado que active, en un Estado que controle. Ustedes dicen que no quieren un Estado intervencionista. Después, cuando Schwarzenegger compra 1.100 millones de dólares del Banco Central, se les olvidó esa parte, Pero ciertamente, yo pregunto, fijémonos la atención que existe alrededor de este tema. Fijémonos la atención que existía cuando debatimos la ley de reforma previsional. Pero bueno,
Eso puede ser una mirada. Pero la otra mirada es tan importante como esta. El Parlamento tiene que construir una agenda para tratar los problemas de la gente. Las tarifas es un problema de la gente, no es el problema de Aranguren. Nosotros nunca vamos a decir nada de las tarifas. Nunca le vamos a decir, che, este es el límite, che, vamos a proponer esto. Nunca vamos a decir nada de eso. ¿Vos me querés decir que porque le aflojaste un mecanismo a la pyme va a invertir cuando seguís teniendo tasa de interés positiva? ¿Eso me querés decir? ¿Que le aflojaste alguna cuestión a una pyme y la pyme va a invertir si vos tenés tasa de interés positiva? ¿Que no hay ninguna inversión financiera? ¿No hay ninguna inversión más importante que la financiera en la Argentina? Y así estamos. Y así estamos cuando no se protege el trabajo. Puede haber distintas miradas, pero la verdad, señor presidente, que por sobre todas las cosas, nosotros venimos a decir acá, señor presidente, andame por Twitter, señor presidente, lo que venimos a decir acá es que lo que está haciendo hoy la Cámara de Diputados es un error terrible, es un nefasto antecedente parlamentario. Nosotros no deberíamos haber seguido este camino. Estamos haciendo una galimatía institucional. No hay nada de lo que estamos haciendo que esté acorde al derecho y esté acorde a los reglamentos. Estamos votando leyes que modifican, leyes que ya están modificadas por un DNU que está vigente. No estamos rechazando el DNU y estamos poniendo en las leyes una forma de tratamiento legislativo de los DNU que no está prevista en la ley de tratamiento legislativo de los DNU. Entonces, todo esto es lo que estamos haciendo en esta sesión. Y nosotros no queremos ser cómplices de este tratamiento. No queremos avalar este tratamiento. Cumplimos con nuestra responsabilidad institucional. Venimos acá, pero nos parece que lo más importante es denunciar que esto está mal, que esto está mal hecho, está recontra mal hecho, está recontra mal hecho. Está mal hecho el DNU, está mal hecho el tratamiento, están mal hechas las leyes, está mal hecho tratar de derogar los DNU por ley y está mal hecho no haber tratado los dictámenes de la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo. De los aspectos técnicos del decreto, señor presidente, han hablado ya nuestros compañeros y los otros diputados también. Escuchaba atentamente a algún diputado que expresaba su preocupación por las obras de arte, que ya no van a tener control de la Dirección General de Aduanas, y decía que es uno de los mecanismos en el mundo más utilizados alrededor del lavado de dinero. Pero bueno, si tenemos un presidente y un jefe de gabinete que dice que las offshore no son problemas, no son corrupción, seguramente que se vayan las obras de arte será un problema absolutamente menor. Quiero decir una cosa, como sé que el presidente siempre está muy interesado por lo que dicen los líderes internacionales, sería bueno que lo escuche al expresidente Obama cuando hablaba de los paraísos fiscales y cuando hablaba de la condena de aquellos ciudadanos estadounidenses que depositaban su plata en los paraísos fiscales. Las offshore no están tipificadas en el Código Penal, pero son un acto de corrupción. Como mínimo, evaden impuestos, señor presidente. Como también nos generó, y lo agrego a la cuestión técnica, pero esto solamente porque somos mal pensados, muchísima sospecha esta modificación que hicieron para las licitaciones públicas. Dejaron la obligación de que esté publicada en el boletín oficial y en los boletines oficiales de las provincias y acortaron el plazo de publicación, la fecha anterior. La verdad que todos sabemos que ese es un gran beneficio para los amigos del poder, que se pueden enterar claramente antes de una licitación. Por lo demás, señor presidente, le agradezco, hemos participado del debate en las comisiones, hemos intentado ordenar
dentro de nuestras posibilidades para que esto no se convierta en un gran mamarracho, pero lamentablemente lo único que nos queda es decir lo siguiente. Esta sesión es un horrible antecedente parlamentario, un horrible antecedente legislativo. Esta sesión es un mamarracho parlamentario. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.